The first step then is to establish a legal bridge between the contract, the international law, and the relevant municipal law so that the system interact. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el tema que hoy abordaremos? Pues bueno, más adelante se darán cuenta que esta frase es muy importante en temas del derecho internacional privado. El día de hoy hablaremos sobre la revolución que ha tenido el derecho internacional privado hoy en día. Bien, esto ocurre por lo general porque el derecho internacional privado es un gran detonante de revoluciones que van a hacer cambiar los conceptos que hemos obtenido tradicionalmente del derecho. Esto principalmente ocurre cuando estamos en un determinado territorio y por la naturaleza del asunto que se nos genera, debemos de aplicar leyes de un territorio extranjero, lo cual, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, como ya mencionaba, va a hacer que nuestros conceptos tradicionales sobre el derecho cambien y tomen diferentes formas. Un ejemplo que tenemos es que antiguamente las tensiones políticas que se originaban en el mundo generaba que el derecho internacional solamente se enfocara en regular las relaciones interestatales. Pero después de la Guerra Fría, ahora hubo dos cosas por las cuales el derecho internacional prestaba atención, que era las relaciones entre los individuos y sus relaciones comerciales. Todo esto derivado de un nuevo orden de gobierno económico. Estos cambios que ya mencioné nos van a llevar a analizar dos temas en este video. El primero de ellos es la imposibilidad de hacer una clasificación del derecho, enfocándonos en el derecho público y el derecho privado. Cuando uno comienza a estudiar la carrera, en este caso de derecho, en los primeros semestres hay algunos profesores que nos tratan de enseñar cómo es que se encuentra dividida nuestra materia de estudio. Y pues por lo general nos dicen que son tres ramas que dividen al derecho, que es el derecho público, derecho privado y derecho social. Pero hasta antes del siglo XIX la cosa era diferente, pues solamente había dos ramas, derecho público y derecho privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todo, el derecho va cambiando, lo cual generó nuevos tipos de derecho, los cuales no encuadraban ni en el derecho público ni en el derecho privado. Entonces surgió un nuevo orden de derecho, que es el derecho social. Pero hasta la fecha hay ciertas cosas que generan que sea complicado de dividir o ramificar al derecho. Excepcionalmente creemos que a lo mejor en el siglo XIX las cosas eran un poco obsoletas a comparación de ahorita y por esa razón es complicado definir al derecho o clasificarlo, pero la realidad es que todo sigue siendo igual porque los cambios se siguen generando y siguen habiendo conflictos. Vamos a enfocarnos en el derecho internacional, que es un ejemplo muy claro. El derecho internacional no lo podemos clasificar ni en el público ni en el privado. Tanto es así que hay un derecho internacional público y un derecho internacional privado. Y un ejemplo muy claro de por qué no se debería de clasificar el derecho es el siguiente. Imaginemos que nosotros como mexicanos tenemos una empresa y vamos a hacer un contrato bilateral para hacer una inversión extranjera con Estados Unidos, que México tiene muchos contratos bilaterales, ¿no? Obviamente, pues, al hacer un contrato bilateral y al tener una inversión, si existiera alguna problemática, todo eso se tiene que resolver por un tribunal externo a los países que se ven involucrados, que por lo general es por medio de un arbitraje de comercio internacional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bien, que uno cree al escuchar, no, pues una problemática México-Estados Unidos, uno en primera instancia dice, bueno, pues se arregla por medio del derecho público, ¿no? Pero la realidad es distinta. ¿Por qué? Porque no solamente está afectando a los estados, sino que afecta ahora a los individuos, porque ¿quién va a formar esa corporativa mexicana? Pues obviamente mexicanos, y se tienen que estudiar por medio de qué? Del derecho privado. Entonces, cuando por medio del arbitraje se llegue a una resolución, vamos a encontrar que nuestra resolución es completamente una mezcla entre qué? Entre derecho público, derecho privado y el derecho internacional. Y como mencionaba, este derecho no lo podemos clasificar como tal en ninguna de las dos ramas del derecho, porque pues es complicado decir si es público o si es privado. Entonces, pues al final de cuentas de nada sirve que tengamos una clasificación si para el arbitraje o en este caso para resolver una problemática, pues se va a terminar aplicando una regla que creíamos exclusiva para el derecho público en una causa penal o una causa de conflicto del derecho privado. Lo mismo para el derecho privado, creemos que solamente se van a aplicar las leyes de las ramas del derecho privado, pero la realidad es que se ocupan ramas de otro tipo o leyes de otra rama, mejor dicho. Pasemos al segundo tema, que es la internacionalización del contrato. Hoy en día lo que se busca con esto principalmente es tratar de eliminar esas problemáticas que surgen entre países, por lo general por medio de una tesis moderna, a la cual dice que no se debe de importar o de ponerle demasiado interés en si un país
tiene sentimientos de nacionalismo o sentimientos políticos para aplicar ciertas leyes. Además, no va a importar si un sistema jurídico internacional o un sistema jurídico interno tienen conflictos entre sí. Solamente se va a enfocar en cuáles son los puntos en común que estos tienen para poder hacer fluir y converger de buena manera las ideas o los contratos que se generen. Esto nos retoma o nos lleva a la frase que yo mencioné al principio, la cual decía que para poder hacer que los sistemas interactúen se debe de hacer una correcta conversión entre el sistema jurídico internacional, un sistema jurídico interno y pues obviamente un contrato. Esto nos lleva a tener 5 leyes o 5 formas de legislaciones que nos van a ayudar a evitar conflictos y hacer que las cosas fluyan de buena manera. Ahora sí, entremos en materia. La primera de estas normatividades, leyes, códigos o como lo queramos mencionar es la lex mercatoria. La lex mercatoria no es otra cosa más que una ley que se aplica de orden general, ¿no? Esta por lo general va a ser aplicada porque sabemos que hay una infinita cantidad de transacciones, de prestación de servicios, de prestación de productos que realiza un país o continente a otro país o continente, lo cual obligó a que ésta se adjuntara al cuerpo jurídico del derecho del comercio internacional. ¿Por qué? Porque obviamente no, para evitar tantos conflictos no teníamos que aplicar que si la ley de México, que si la ley de Estados Unidos, etcétera. Lo que se hace con la lex mercatoria es que exista como que una serie de reglas intrínsecas que se van a aplicar a nivel internacional para poder converger de manera correcta lo que un país busca, que principalmente es entregar un producto a cambio de que otro le pague ese servicio, pero siempre y cuando nos apeguemos a obligaciones internacionales, porque por más de que exista una lex mercatoria y a lo mejor no tengamos que aplicar las leyes de otro país, no significa que debemos de incumplir las obligaciones que el otro nos está imperando. El segundo tema es el que conocemos como disposiciones espejo. Este lo ocupamos demasiado en México. Las disposiciones espejo no es otra cosa más que aplicar íntegramente las leyes o códigos o reglas que tiene otro país. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor dentro del nuestro no están reguladas y creemos que si las copiamos tal cual, pues podemos evitar conflictos y apegarnos a ciertas normativas. Un ejemplo muy común de esto es que México, cuando se adhiere al Tratado de Libre Comercio en 1994, pues había ciertas reglas en materia aduanera, en materia de comercio internacional que no estaba regulando y que y los países vecinos como Canadá y Estados Unidos ya tenían. Entonces, ¿qué es lo que hace México para evitar todo un conflicto o todo un proceso enorme de crear una ley? Pues simplemente copia tal cual las leyes de otro país para que los tres países que crearon el Tratado de Libre Comercio estuvieran de acuerdo en sus ideas y pudieran hacer actos de comercio de manera correcta. Tema número 3. La incorporación legislativa de los usos y costumbres. Sabemos que un uso y costumbre no es otra cosa más que aquello que no está regulado por una legislación, pero que por la cotidianidad y por la consuetudinaria forma de realizarlo, nos obliga a respetarlo. Esto en México se ve reflejado porque debido a su constante actividad comercial se ve obligado a ocupar usos y costumbres de otros países, sobre todo para tratar de subsanar las lagunas que pueda haber en la ley de cosas que no se aplican en nuestro país y que otro país aplica de manera pues consuetudinaria por medio de usos y costumbres. Esto para mí principalmente es el mayor revolucionante, sobre todo porque sabemos que algunos códigos civiles o algunas leyes en México mencionan que nunca debe de imperar un uso y costumbres por encima de los códigos. Pero ¿qué haces cuando no te está dando la ley o una jurisprudencia la facultad correcta para saber qué aplicar? Pues no te queda otra más que ocupar usos y costumbres. Entonces ahí totalmente cambia la idea que tenemos conceptualmente sobre el derecho y pues por eso yo digo que es una revolución muy, muy, muy grande en cuestiones de materia mercantil o la materia en la que se ocupe este uso y costumbre. Pasemos ahora al tema 4, que es el trasplante o el cross-fertilization. Esto va a ser muy similar a lo mejor al uso y costumbre y a las disposiciones espejo, pero pues aunque parezcan similares, no es lo mismo, ¿no? El trasplante no es otra cosa más que cuando un país decide trasplantar tal cual un sistema jurídico de otro país por diversas causas. La primordial es por admiración porque dice, wow, mira, ese país está aplicando cierto sistema jurídico de determinada materia y le sale bien. ¿Por qué no aplicarlo nosotros que pues tenemos muchas fallas, ¿no? El ejemplo pues más común o más reciente que tenemos puede ser, por ejemplo, cuando en México se decida adoptar el sistema penal de otros países porque se considera que el de nosotros estaba obsoleto, y pues sí, sí estaba obsoleto, y que el de otros países, al ser más reciente, pues hacía
que los procesos penales fueran más rápidos, ¿no? Y pues México lo que hace es que aplica mucho trasplante de algunos sistemas jurídicos de Estados Unidos, sobre todo porque es nuestro país vecino y con quien más interacción tenemos, ya sea en materia económica, en materia de telecomunicaciones o de energía. Pero ojo, no hay que confundirlo con las disposiciones espejo, porque las disposiciones espejo es tal cual copiar las leyes y el trasplante es como tal adoptar el sistema jurídico y darle tu propia forma dentro de nuestro país. No estamos copiando las leyes, estamos tomando como base un sistema jurídico para hacerlo funcionar dentro de nuestro territorio. Ahora terminemos con nuestro último tema, que es el tema 5, que es el soft law, que traducido al español se entiende como derecho flexible. Este no es otra cosa más que reglas que por la naturaleza y su flexibilidad que tienen se adecuan a cualquier sistema jurídico, lo cual ayuda a reducir la cantidad de conflictos y contradicciones que pueda haber dentro de diferentes sistemas. Además de que este es muy usado en los contratos porque las partes consideran que al ser tan flexible pues puede ayudar a evitar conflictos entre un país y otro y pues se puede aplicar de manera obligatoria o volverlo obligatorio dentro de un contrato. Aunque ojo, no porque muestren una gran armonización significa que no sean obligatorias y que no se deban respetar. Sobre todo la gente suele decir, es que el derecho flexible me ayuda a que yo puedo incumplir un contrato, puedo hacer determinadas cosas y pues no voy a tener tantas problemáticas. No. Lo que hace es evitar conflictos entre los sistemas jurídicos. Pero si tú no respetas una norma, aunque sea de derecho flexible, vas a ser sujeto, pues obviamente, de demandas, denuncias, etcétera. Con esto llegamos al fin del video, donde para concluir nos damos cuenta que el derecho internacional obviamente es un factor grande para hacer cambiar lo que conocemos usualmente en cuestiones de derecho, ¿no? Creemos que el derecho debe ser siempre rígido, que no se debe de dejar manipular o que no debe de dejarse ver afectado por otras cosas. Pero como mencionaba, si el derecho no te da los mecanismos para regular algo, pues no queda de otra, ¿no? Y ya lo vimos, es imposible clasificarlo porque por alguna u otra razón vas a tener que ocupar derecho público, derecho privado y viceversa, ¿no? Además que por las situaciones en las que nos encontramos, en que nos obligan a realizar actos de comercio, el hecho de internacionalizar nuestros contratos nos obliga a que debamos de prestar nuestras leyes para ser flexibles, para aplicar leyes de otros países, para copiar leyes o sistemas jurídicos o apegarnos a una ley que impera en todo el mundo. Al final de cuentas el derecho siempre va a estar cambiando, no debemos de resistirnos al cambio y sobre todo debemos darnos cuenta que si algo se está aplicando de buena manera en otro país, ¿por qué no aplicarlo en el nuestro, no? Dejar de ser tan refunfuñones, tan enojones y creer que el derecho debe ser sólido cuando pues la realidad nos dice que puede ser flexible, como mencionaba yo con el soft law, o que podemos aplicar otras normas, otras leyes y pues, en una de esas nos terminan funcionando dentro de nuestro territorio.